Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy tenemos un tema súper jugoso, súper interesante, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con sus increíbles interpretaciones en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Pero, ¿por qué estamos hablando de Demet hoy? Bueno, resulta que ha habido una controversia bastante grande relacionada con su nombre y su imagen, y es que Demet ha explotado, como dice el título de este vídeo, sobre quién puede o no utilizar su nombre y por qué. Vamos a desmenuzar toda esta situación para entender exactamente qué está pasando, cuáles son los motivos de Demet y, lo más importante, cuál es la implicación de todo esto para otros artistas y para la industria del entretenimiento en general. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te gusta estar al tanto de los dramas y las noticias del mundo del espectáculo, o simplemente si tienes curiosidad por saber qué está pasando, este es el vídeo para ti. Prepárate una taza de té, ponte cómodo y acompáñame en esta investigación a fondo sobre la explosiva reacción de Demet Özdemir. Y antes de que empecemos, déjenme recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos futuros llenos de chismes, noticias, análisis y mucho más. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les encante. Así que vamos a darle. Empecemos con este drama. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Para entender la situación, tenemos que remontarnos un poco. Demet Özdemir, como saben, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una figura pública muy influyente. Esto, naturalmente, la ha convertido en objeto de atención constante por parte de los medios de comunicación, de los fans y, por supuesto, de las marcas comerciales. El problema surge cuando algunas empresas, algunas personas, intentan aprovecharse de esa popularidad sin la autorización de Demet. Imaginen la situación: una empresa utiliza la imagen de Demet en una campaña publicitaria sin su consentimiento, o alguien crea un producto con su nombre sin tener ningún tipo de acuerdo con ella. Esto obviamente no solo es ilegal, sino que también es profundamente injusto para Demet, que ha trabajado arduamente para construir su marca personal y su reputación. Pero, ¿qué detonó esta explosiva reacción de Demet? Pues bien, la gota que derramó el vaso fue, al parecer, una situación específica relacionada con una marca de productos de belleza. Según los informes, esta marca habría estado utilizando el nombre y la imagen de Demet para promocionar sus productos en redes sociales y en otros canales de publicidad, sin haber obtenido ningún tipo de permiso por parte de la actriz o de su equipo. Esto, por supuesto, enfureció a Demet, quien sintió que su nombre y su imagen estaban siendo explotados de manera ilegal y poco ética. Y es que, vamos a ser sinceros, una cosa es que los fans utilicen fotos de Demet en sus redes sociales para expresar su admiración, y otra muy distinta es que una empresa utilice su imagen con fines comerciales sin su autorización. La reacción de Demet fue contundente. A través de sus redes sociales y de sus abogados, emitió un comunicado en el que dejaba muy claro que no toleraría este tipo de comportamientos y que tomaría medidas legales contra cualquier persona o empresa que intentara utilizar su nombre o su imagen sin su consentimiento. En el comunicado, Demet expresaba su indignación y su frustración por tener que lidiar con este tipo de situaciones. Decía que había trabajado muy duro para construir su carrera y su imagen, y que no permitiría que nadie se aprovechara de ello. También hacía un llamado a la responsabilidad y a la ética en el mundo de los negocios, instando a las empresas a respetar los derechos de imagen de los artistas. Pero la reacción de Demet no se limitó a un simple comunicado. Según los informes, la actriz ha puesto el asunto en manos de sus abogados, quienes ya están preparando las demandas correspondientes contra la empresa de productos de belleza y contra cualquier otra persona o empresa que haya incurrido en este tipo de prácticas. Y es que Demet está decidida a sentar un precedente y a demostrar que los artistas tienen derecho a proteger su imagen y a decidir quién puede o no utilizar su nombre con fines comerciales. Esta no es solo una cuestión de dinero, sino también de principios y de respeto a la propiedad intelectual. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? La reacción de Demet Özdemir tiene un impacto mucho mayor de lo que podríamos pensar a primera vista. En primer lugar,
sirve como una advertencia para todas aquellas empresas que creen que pueden utilizar la imagen de un artista famoso sin tener que rendir cuentas. Demet está demostrando que los artistas tienen el poder de defender sus derechos y que no dudarán en utilizar las vías legales para hacerlo. En segundo lugar, la situación de Demet pone de relieve la importancia de proteger la propiedad intelectual y los derechos de imagen. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la información se comparte y se replica a una velocidad vertiginosa, es fundamental que los artistas y las empresas tomen medidas para proteger sus activos intangibles. Esto implica registrar marcas, obtener licencias y, en caso de infracción, recurrir a los tribunales. En tercer lugar, la reacción de Demet es un ejemplo de empoderamiento para otros artistas. Al alzar la voz y defender sus derechos, Demet está inspirando a otros actores, cantantes, modelos y demás figuras públicas a hacer lo mismo. Está demostrando que no tienen que quedarse callados ante las injusticias y que tienen el derecho a exigir respeto y a proteger su imagen. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros, como espectadores y como consumidores, de todo esto? Pues bien, creo que la lección principal es que debemos ser más conscientes y más responsables con el contenido que consumimos y que compartimos en redes sociales. Antes de compartir una imagen de un artista, antes de comprar un producto que utiliza su nombre o su imagen, debemos preguntarnos si tenemos la autorización para hacerlo y si estamos respetando sus derechos. También es importante que apoyemos a los artistas que defienden sus derechos y que denunciemos las prácticas ilegales y poco éticas. Al hacerlo, estamos contribuyendo a crear un mundo del entretenimiento más justo y más respetuoso con los derechos de los artistas. Ahora, volviendo al caso específico de Demet Özdemir, es importante señalar que la actriz cuenta con el apoyo de sus fans, de sus colegas y de gran parte de la industria del entretenimiento turco. Muchos han expresado su solidaridad con ella y han condenado las acciones de la empresa de productos de belleza. Incluso algunas marcas competidoras han mostrado su apoyo a Demet, reconociendo la importancia de respetar los derechos de imagen y de no aprovecharse de la fama de los artistas. Esto demuestra que la industria del entretenimiento está cada vez más concienciada sobre la necesidad de proteger la propiedad intelectual y de promover prácticas comerciales éticas. Pero la batalla de Demet no ha terminado. Aún queda por ver cómo se desarrollarán las demandas legales y si la empresa de productos de belleza será responsabilizada por sus acciones. Sin embargo, lo que ya está claro es que Demet ha logrado llamar la atención sobre un problema importante y que ha sentado un precedente que podría tener un impacto duradero en la industria del entretenimiento. Y es que, más allá del caso específico de Demet, esta situación pone de manifiesto una realidad que afecta a muchos artistas en todo el mundo. La explotación de la imagen de los famosos, la utilización no autorizada de su nombre y de su obra, son problemas que están a la orden del día, especialmente en la era de las redes sociales y de la información digital. Por eso es tan importante que los artistas como Demet alcen la voz y defiendan sus derechos. Al hacerlo, no solo se protegen a sí mismos, sino que también protegen a otros artistas y contribuyen a crear un entorno más justo y más respetuoso con la propiedad intelectual. Y es que al final del día, el nombre y la imagen de un artista son su activo más valioso. Son el resultado de años de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. Y tienen el derecho a decidir quién puede o no utilizar ese activo con fines comerciales. Así que, como espectadores y como consumidores, debemos apoyar a los artistas que defienden sus derechos y debemos denunciar las prácticas ilegales y poco éticas. Al hacerlo, estamos contribuyendo a crear un mundo del entretenimiento más justo y más respetuoso con los derechos de los artistas. Y volviendo a Demet Özdemir, estoy segura de que esta situación la fortalecerá aún más y la convertirá en un ejemplo a seguir para otros artistas. Su valentía, su determinación y su compromiso con la defensa de sus derechos son dignos de admiración. Y estoy segura de que sus fans la apoyaremos en todo momento y estaremos a su lado en esta batalla. Porque sabemos que Demet es una artista talentosa, una persona íntegra y una defensora de la justicia. Y eso es algo que merece ser celebrado y apoyado. Entonces, recapitulando un poco, hemos visto cómo Demet Özdemir ha explotado sobre el uso no autorizado de su nombre e imagen por parte de una empresa de productos de belleza. Hemos analizado las razones detrás de su reacción, las implicaciones legales y éticas de esta situación, y la importancia de proteger los derechos de los artistas en la era digital. También hemos hablado de cómo podemos nosotros, como espectadores y consumidores, contribuir a crear un mundo del entretenimiento más justo y más respetuoso con la propiedad intelectual.
Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado resumir la situación de la manera más clara y concisa posible, pero si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en dejármelo en la sección de comentarios. Me encantará leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de apoyar mi canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que por favor, no olviden dejar un me gusta si les ha gustado este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de The Method de Mir o que estén interesados en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Y déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la reacción de The Met? ¿Creen que es importante que los artistas defiendan sus derechos? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Me encantaría saber sus opiniones. Y recuerden, al darle me gusta, compartir y suscribirse, están apoyando mi canal y me están ayudando a seguir creando contenido que les guste. Así que por favor, no sean tímidos y denle a esos botones. Y con esto me despido por hoy. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ***, ampliación del vídeo, 3000 palabras ***. Hola de nuevo, mis chismosos favoritos. Espero que sigan con esa taza de té lista porque vamos a sumergirnos aún más profundo en este drama de The Method de Mir. Como les prometí, vamos a desglosar cada ángulo de esta controversia, explorar las posibles consecuencias y, por supuesto, analizar las reacciones del público y de la industria. ***, recordando el incidente detonante, un caso de estudio en marketing de influencia fallido ***. Ya sabemos que la explosión de The Met se debió al uso no autorizado de su imagen por una marca de belleza. Pero, ¿qué tan extendido era este uso? ¿Qué tipo de campañas estaban llevando a cabo? Aparentemente la marca en cuestión, que permanecerá anónima por ahora para evitar más publicidad gratuita y problemas legales, había estado utilizando imágenes de The Met tomadas de sus propias redes sociales, así como capturas de pantalla de sus series, en anuncios pagados en Instagram, Facebook y hasta en banners de publicidad en sitios web populares de belleza y estilo de vida turcos. El problema no era solo la utilización de la imagen, sino también la forma en que se estaba haciendo. Los anuncios a menudo insinuaban, de manera engañosa, que The Met era embajadora de la marca o que utilizaba sus productos. Algunas leyendas incluso afirmaban que el secreto de la piel radiante de The Met radicaba en los productos de la marca. Imagínense el nivel de engaño. Este tipo de tácticas, aunque desafortunadamente comunes en el mundo del marketing de influencia, son completamente ilegales y antiéticas. Las marcas no pueden simplemente apropiarse de la imagen de una celebridad para vender sus productos sin su consentimiento y sin compensación. Es una violación flagrante de los derechos de imagen y de la propiedad intelectual. ***, las implicaciones legales, un laberinto de derechos de imagen y contratos ***. Ahora, profundicemos en el aspecto legal. Los derechos de imagen son un componente crucial de la propiedad intelectual y protegen la capacidad de una persona de controlar cómo se utiliza su imagen con fines comerciales. En la mayoría de los países, incluyendo Turquía, el uso no autorizado de la imagen de una persona con fines comerciales es ilegal y puede dar lugar a demandas por daños y perjuicios. En el caso de The Met, sus abogados probablemente argumentarán que la marca de belleza infringió sus derechos de imagen al utilizar su imagen sin su consentimiento, al tergiversar su afiliación con la marca y al causar daño a su reputación. Además, es posible que The Met también tenga contratos de exclusividad con otras marcas de belleza, lo que significa que la marca infractora podría haber interferido con sus acuerdos contractuales existentes. El proceso legal podría ser largo y complicado, pero The Met parece estar preparada para luchar hasta el final. Su equipo legal está recopilando pruebas, incluyendo capturas de pantalla de los anuncios infractores, testimonios de fans que fueron engañados por la publicidad y análisis de expertos en marketing sobre el impacto de la campaña en la reputación de The Met. ***, la reacción de la industria, un llamado a la regulación y a la transparencia ***. La reacción de la industria del entretenimiento turco ha sido, en su mayoría, de apoyo a The Met. Muchos actores,
Cantantes y modelos han utilizado sus propias plataformas para expresar su solidaridad y para condenar las prácticas ilegales de la marca de belleza. Algunos incluso han compartido sus propias experiencias similares, revelando que también han sido víctimas de la explotación de su imagen por parte de empresas sin escrúpulos. Esta situación ha generado un debate más amplio sobre la necesidad de una mayor regulación y transparencia en el mundo del marketing de influencia. Muchos argumentan que las leyes actuales no son suficientes para proteger a los artistas, y que es necesario crear nuevas regulaciones que obliguen a las marcas a ser más transparentes sobre sus acuerdos con influencers y a obtener el consentimiento explícito de los artistas antes de utilizar su imagen con fines comerciales. Además, algunos expertos proponen la creación de un organismo regulador independiente que se encargue de supervisar las prácticas de marketing de influencia y de sancionar a las empresas que infrinjan las leyes. *** El impacto en los fans. Un debate sobre la autenticidad y la confianza ***. Los fans de The Met han reaccionado con indignación y decepción ante la noticia. Muchos se sienten engañados por la marca de belleza y se preguntan cómo pudieron haber sido tan ingenuos como para creer en la publicidad engañosa. Este incidente ha generado un debate más amplio sobre la autenticidad y la confianza en el mundo de las redes sociales. Muchos fans se están dando cuenta de que no todo lo que ven en línea es verdad, y que es necesario ser más críticos y cautelosos con la información que consumen. Además, este incidente ha reforzado la lealtad de los fans hacia The Met. Muchos admiran su valentía por alzar la voz y defender sus derechos, y están decididos a apoyarla en su batalla contra la marca de belleza. *** Más allá del caso de Met, un problema global en la era digital ***. Es importante destacar que la situación que está viviendo The Met of the Mir no es un caso aislado. La explotación de la imagen de los famosos es un problema global que afecta a artistas de todo el mundo. En la era digital, donde la información se comparte y se replica a una velocidad vertiginosa, es cada vez más fácil para las empresas aprovecharse de la fama de los artistas sin tener que rendir cuentas. Desde el uso no autorizado de imágenes en publicidad hasta la creación de productos falsificados con el nombre de un artista, las formas en que se explota la imagen de los famosos son innumerables. Este problema se agrava aún más por la falta de regulación y de aplicación de las leyes en muchos países. En algunos casos, las leyes existentes son obsoletas y no están adaptadas a los desafíos del mundo digital. En otros casos, las autoridades no tienen los recursos o la voluntad política para hacer cumplir las leyes. *** La necesidad de un cambio cultural, promoviendo la ética y la responsabilidad ***. Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario un cambio cultural que promueva la ética y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento y del marketing. Las empresas deben ser más conscientes de sus responsabilidades legales y éticas, y deben abstenerse de utilizar la imagen de los artistas sin su consentimiento. Los artistas, por su parte, deben estar informados sobre sus derechos y deben estar preparados para defenderlos en caso de infracción. Los fans y los consumidores deben ser más críticos y cautelosos con la información que consumen en redes sociales y deben denunciar las prácticas ilegales y poco éticas. Y los gobiernos deben fortalecer las leyes y las regulaciones para proteger la propiedad intelectual y los derechos de imagen de los artistas. ***, ¿qué sigue para The Met? ***. En cuanto a The Met of the Mir, su batalla contra la marca de belleza está lejos de terminar. Sin embargo, su valentía y su determinación ya han tenido un impacto significativo. Ha logrado llamar la atención sobre un problema importante y ha sentado un precedente que podría tener un impacto duradero en la industria del entretenimiento. Además, ha fortalecido su conexión con sus fans y ha demostrado ser una defensora de la justicia y de la ética. Estoy segura de que The Met seguirá luchando por sus derechos y de que saldrá victoriosa de esta batalla. Y estoy segura de que su ejemplo inspirará a otros artistas a alzar la voz y a defender sus derechos en todo el mundo. ***. Conclusión. Una lección para todos ***. El caso de The Met of the Mir es una lección para todos, para los artistas, para las empresas, para los fans y para los gobiernos. Nos recuerda la importancia de proteger la propiedad intelectual, de respetar los derechos de imagen y de promover la ética y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento y del marketing. Y nos demuestra que cuando nos unimos y alzamos la voz, podemos hacer la diferencia y crear un mundo más justo y más respetuoso con los derechos de los artistas. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis
Fondo del drama de Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean críticos, sean éticos y apoyen a sus artistas favoritos. Adiós.